visita a Trujillo, Simón Calzadilla aseguró lapsos para el referéndum están establecidos en la Constitución. Familiares se quejan de la situación de hacinamiento en reos del destacamento policial en Trujillo. Bucaneros triunfó y obligó el séptimo juego en la final de la Liga Profesional de Baloncesto. Conciertos de Hash en Venezuela fueron cancelados por este año. Bienvenidos a una nueva emisión de TVT Noticias. Soy Yanuria Verde y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy con las informaciones. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional arribó este viernes al estado Trujillo, donde analizó la situación política que atraviesa el país. Marjorie Angulo nos informa. En rueda de prensa, el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, señaló que las autoridades del gobierno no han respetado la Constitución ni demás leyes para ejercer el poder en el país. Tenemos por delante a un gobierno que representa un esquema absolutamente equivocado, antihistórico, que ha cometido tales niveles de equivocaciones y de pecados que muchos de ellos prácticamente llegaron a la conclusión que lo que debe ser normal en una democracia, como es la alternancia, para ellos es el fin de la vida política o el fin de su propia libertad, de las cuentas pendientes que muchos de ellos puedan tener. No podemos generalizar y decir que todos tienen los mismos niveles de responsabilidad. Hemos dicho que en el marco de la Constitución y la democracia se pueden producir los cambios políticos y muchos de los que hoy todavía comparten la visión equivocada que nosotros estamos enfrentando y que nos llevó a la ruina, pueden continuar haciendo política, pero en el marco del respeto, en el marco de la Constitución y las leyes. Asimismo, se refirió al caso de la desincorporación de los 3 diputados de oposición a la Asamblea Nacional. Los 3 diputados que fueron desincorporados, tanto el diputado indígena de Apure, Amazonas, como los 2 diputados de Amazonas, los 2 pertenecen al Movimiento Progresista de Venezuela, los 3, perdón. Y ya precisamente en esta semana hemos estado reunidos con los diputados y conversando a nivel de la directiva, porque estamos ya acordando algunas acciones de carácter jurídico y político en virtud que desde la fecha tope para decidir las oposiciones que le hicimos o que los abogados introdujeron en nombre de los diputados desincorporados de Amazonas tenía que ser respondida el 20 de febrero. Tenía que ser respondida el 20 de febrero. Bueno, esta es la fecha que no hay ninguna decisión al respecto, ni ratificándola ni revirtiéndola. Cuando se refirió al revocatorio, desestimó la actuación del Consejo Nacional Electoral y a los pasos establecidos para su activación. Nosotros introdujimos la comunicación el 9 de marzo. Nadie puede creer que para activar un proceso revocatorio tengan que pasar 11 meses. Eso no lo cree nadie. Cuando Chávez, el proceso de activación de revocatorio fueron 4 meses. ¿Cómo es eso que ahora son 11 meses? Entregamos 1.800.000 firmas y lo que dice el reglamento es muy fácil. Señores, ya recibimos 1.800.000 firmas. El paso que viene es poner los puntos del Consejo Nacional Electoral con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y sus cartahuellas para que lo que firmaron en cuerpo presente ratifiquen su firma. Es la mejor manera de certificar que lo que está ahí está bien. El diputado Simón Calzadilla rechazó que durante su llegada al aeropuerto un grupo de colectivos armados afectos al gobierno intentaron impedir su llegada, situación que además fue rechazada por las redes sociales en horas de la tarde por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud. Para TVT Noticias, Marjorie Angulo. El director de política y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Edgar Barreto, asegura que la Mesa de la Unidad Democrática no cumplió con las normas para la ejecución del referéndum revocatorio. El planteamiento del referéndum revocatorio, este es un acto constitucional muy bien establecido en las leyes de la República por el sector revolucionario, patriótico y bolivariano, como lo dice el presidente Nicolás Maduro. No tenemos ningún problema que si la oposición hubiese cumplido los lapsos siguiendo las pautas que dicta la Constitución bolivariana de Venezuela, no tenemos ningún problema en que el referéndum revocatorio se diera. Debemos decir que no es un acto obligatorio, debe cumplir con una serie de prerrogativas, con una serie de requisitos que hasta ahora, lamentablemente, la oposición venezolana
no lo ha hecho, porque simplemente el referendo revocatorio lo están haciendo, lo están justificando para accionar una serie de planes de carácter violento para justificar la salida del presidente Nicolás Maduro. De tal manera que el revocatorio está allí en la Constitución, pero no cumplen las leyes. Si por nuestra parte fuese, no tenemos ningún problema. Y en torno al diálogo que se ha venido planteando, siempre hemos tenido las puertas abiertas para ello, pero tenemos que recordar que lamentablemente esta es una élite que se guía por las orientaciones que le da el Departamento del Estado norteamericano, que le da el gobierno norteamericano, que le da el presidente Obama. Es vergonzoso ver cómo de manera triste, lamentable, antinacional, andan por el mundo solicitando una intervención en nuestro país. Eso es lamentable. Yo quisiera hacer un llamado a los sectores de las bases de la oposición para que se den cuenta definitivamente quiénes les están dirigiendo y cómo quieren crear un caos, una situación de guerra y de violencia en nuestro país, como ya lo han hecho en otros países del mundo donde hay experiencias en las que nos podemos ver. Barreto se refirió al tema del diálogo e indicó que existe una élite que se debe a las orientaciones de los Estados Unidos. Hizo un llamado a la defensa de la soberanía nacional. En torno al diálogo que se ha venido planteando, siempre hemos tenido las puertas abiertas para ello, pero tenemos que recordar que lamentablemente esta es una élite que se guía por las orientaciones que le da el Departamento del Estado norteamericano, que le da el gobierno norteamericano, que le da el presidente Obama. Es vergonzoso ver cómo de manera triste, lamentable, antinacional, andan por el mundo solicitando una intervención en nuestro país. Eso es lamentable. Yo quisiera hacer un llamado a los sectores de las bases de la oposición para que se den cuenta definitivamente quiénes les están dirigiendo y cómo quieren crear un caos, una situación de guerra y de violencia en nuestro país, como ya lo han hecho en otros países del mundo donde hay experiencias en las que nos podemos ver. Y finalmente decirle que los venezolanos y las venezolanas tenemos sentido de arraigo, sentido de independencia, de soberanía. El secretario nacional gremial de Primero Justicia, Fernando Albán, también estuvo de visita por la entidad para exigir al Consejo Nacional Electoral el cumplimiento de la norma para llevar a cabo el referéndum revocatorio. Vamos y estamos dando líneas que tenemos que acompañar este movimiento social que se ha presentado en todas las calles de Venezuela, en todas las calles del estado Trujillo, en todas las calles de Valera, que es la gente exigiendo que se cumpla la Constitución. La gente exige que se cumpla la Constitución porque la gente sabe y entiende que en la Constitución está el artículo 72 y en ese artículo 72 está enmarcado el referéndum revocatorio, que el pueblo lo conoce, que el gobierno lo conoce muy bien, porque en el 2004 el presidente Chávez se sometió a ese referéndum revocatorio, pero que este gobierno le da la espalda al referéndum revocatorio y que le tiene miedo porque perdió el apoyo del pueblo, que el 80% de los hombres y mujeres en Venezuela está pidiendo ese revocatorio, pero ese revocatorio es revocar el hambre, revocar la inseguridad, revocar la escasez, revocar la corrupción del gobierno. Entonces le echó mano el pueblo a ese referéndum revocatorio y no se lo va a quitar de encima. Ya el derecho al revocatorio nació, ya 2,5 millones de personas plasmaron su firma para que se dé el referéndum revocatorio. El gobierno y el CNE, en el 2007 el CNE hizo un reglamento para los revocatorios y está creando más trabas para que el reglamento cumpla sus efectos. Es por eso que estamos exigiendo que se convaliden las firmas colocando la huella y ellos ahora quieren poner una serie de alcabalas para verificar esa firma. El dirigente nacional aseguró que el gobierno se ha negado al diálogo. Los que menos creen en el diálogo es el gobierno nacional. ¿Qué sucedió el 6 de diciembre? El 6 de diciembre sucedió que se expresó una gran mayoría de venezolanos, que votamos en la Asamblea Nacional y obtuvimos 2/3 partes, 112 diputados. Y el gobierno, en vez de entender ese cambio, ese diálogo que pedía el país a través del voto para que conversara con esa nueva mayoría en la Asamblea Nacional, el gobierno se cerró al diálogo. Antes de realizar nuestra primera pausa, les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter, @TV Trujillo y en Facebook, TVT Noticias. Ya regresamos con más información.